constitucional de excepción. Antes de comenzar, solo a modo de intendencia, recuerdo que cuando finalice la mesa habrá un turno de preguntas o de reflexiones para quienes nos estáis acompañando y que estas preguntas podéis dejarlas quienes estáis dentro de la aplicación de Zoom a través del chat y quienes nos seguís a través de la emisión de Facebook, a través del chat de Facebook. Podremos, como digo, cuando finalice todos los ponentes de la primera mesa, abriremos ese turno. Va a empezar esta primera mesa la doctora Mercedes Iglesias Párez, de la Universidad de Salamanca, que va a realizar una intervención titulada Democracia, elecciones y pandemia en el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia. Doctora Mercedes Iglesias, cuando usted quiera. Muchas gracias, Pablo. Pues mi intención en este encuentro es meditar con ustedes acerca del sentido, del significado y del alcance de la democracia constitucional en el momento actual de excepción y especialmente reflexionar sobre la idea de la democracia electoral de emergencia. Me voy a centrar en el abordaje en concreto del derecho convencional de excepción y en la celebración de elecciones dentro de lo que es el marco del Consejo de Europa y la Comisión de Venecia. Y las razones son muy simples. La primera de ellas, y esta es una deferencia hacia México, es porque México es un Estado miembro de la Comisión y por tanto se encuentra compelido por ella. Y por otra parte, ya con un alcance más general, es porque podemos hablar en realidad de un diálogo entre el Consejo de Europa y la OEA en este tema, por lo que existe una línea de continuidad entre las soluciones europeas y las soluciones iberoamericanas y por tanto puede resultar útil. Históricamente conocemos dos formas de enfrentar las situaciones de emergencia: la posición soberanista o decisionista de Carl Schmitt, que aboga por la extensión de los poderes del soberano, y la óptica del Estado de Derecho, la de la democracia constitucional, que se centra en la racionalización y limitación de los poderes extraordinarios. El derecho constitucional a nivel nacional, pero también en su dimensión internacional y regional, prevén normas para los supuestos de excepción. En concreto, a nivel regional europeo es lo que se llama el derecho convencional de excepción. Este derecho de excepción formaría parte de la democracia convencional europea y se alza paradójicamente, aunque pueda parecer lo contrario o contraintuitivo, como una garantía frente a la dictadura constitucional. Esta democracia de excepción del Consejo de Europa asume unos principios que se recogen en tres documentos que han sido recientemente aprobados por la Comisión de Venecia. El documento Opiniones e Informes sobre los estados de emergencia del 16 de abril del año 2020, el documento Reflexiones de 26 de mayo del 2020 y un informe provisional del Pleno del 8 y 9 de octubre del año 2020 también, sobre las medidas tomadas, en este caso por los estados de la Unión Europea, como resultado de la crisis del COVID-19 y su impacto en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Son muy variadas las cuestiones que la Comisión de Venecia propone en estos documentos y muy poco el tiempo que tengo. Pero voy a apuntar a algunas cuestiones esenciales de este derecho electoral convencional de excepción. Un primer problema que se plantea es el de si los estados cuentan con previsiones constitucionales en relación a las elecciones en momentos de emergencia, o lo que es lo mismo, el análisis del principio de constitucionalidad o, en su caso, de legalidad. Y la Comisión entiende que son muy pocos los estados que tienen en realidad un derecho electoral de excepción. Por lo que, en primer lugar, sería necesario que los estados regularan estas situaciones en las constituciones y en las leyes ante la previsión de otro tipo de emergencias que se pueden dar, no solo por razón de la pandemia. Y estoy pensando en los ciberataques o en las campañas masivas de desinformación. Y teniendo en cuenta además que algunas constituciones regulan al detalle de forma muy minuciosa ciertos aspectos electorales y lo hacen además con la estructura de reglas y no de principios.
por lo que hay que cumplir sí o sí la regla, no cabe la flexibilidad si no queremos pasar a un supuesto de mutación constitucional. Ha habido dos formas de enfrentarse a los procesos electorales en tiempos de pandemia. Mediante el aplazamiento de las elecciones o bien su celebración, pero con una serie de cambios, de limitaciones y de restricciones. Y no cabe duda de que en ambos casos se plantean problemas constitucionales. En los casos de aplazamiento, las dificultades se han centrado en primer lugar en la determinación del soporte constitucional o legal que tenga la suspensión y la necesidad de llevar a cabo reformas legales o constitucionales en este sentido. También en la competencia del aplazamiento, en el tiempo de la suspensión y en la problemática de la suspensión de los derechos políticos. En relación a los cambios legales, el Código de Buenas Prácticas Electorales de la Comisión de Venecia recomienda que los cambios legales no tengan lugar en el año anterior a la celebración de las elecciones, salvo que se trate de cambios meramente técnicos. La situación de pandemia, lógicamente, una situación imprevista, exigió cambios legales, pero también la Comisión pone el acento en que estos cambios legales se tienen que hacer con una serie de estándares o con unas exigencias internacionales. Tienen que tener un carácter previo, general, deben ser limitados, transparentes, no discriminatorios o dirigidos a grupos específicos o con impacto en grupos específicos, deben ser debidamente informados y deben ser inclusivos, es decir, producto de un acuerdo entre las fuerzas políticas. En relación a la competencia sobre el aplazamiento, la Comisión de Venecia tiene la preferencia por el Parlamento, que sea el Parlamento quien determine el aplazamiento, salvo que se trate de un aplazamiento parcial para un determinado territorio o de un aplazamiento que sea inferior a 2 meses. En esos casos, entonces, la Comisión entiende que podría ser acordado por el Gobierno. Y sobre el tiempo del aplazamiento, la Comisión aboga porque sea el estrictamente necesario. Además, la suspensión de los derechos políticos debe estar sometida a un estricto escrutinio de proporcionalidad. Y en todo caso, esta decisión de aplazamiento de las elecciones debe estar sometida a un control parlamentario y a un control judicial. Y además ese control judicial debe ser interno, con tribunales nacionales, pero también externo, con tribunales regionales o en su caso internacionales. En relación a la celebración de elecciones en tiempos de emergencia sanitaria, los problemas se centran también en los cambios legislativos durante el proceso electoral, en la campaña electoral, en las modalidades de votación, por ejemplo, o en las medidas de seguridad sanitaria a lo largo del proceso y especialmente el día de la votación. Y, cómo no, el debido financiamiento de este tipo de procesos electorales. A menudo las visibles consecuencias que para el voto tiene la pandemia ha supuesto que se obviara la centralidad que en todo proceso electoral debe tener la campaña electoral. Uno de los grandes problemas ha sido que las campañas electorales han sido olvidadas o casi ninguneadas. Y la celebración de elecciones en tiempos de emergencia va a exigir, según la Comisión, que se celebre una campaña electoral abierta y con igualdad de oportunidades electorales. Y que en la medida de lo posible se mantendrá la campaña física, si así, por supuesto, está previsto en el modelo electoral del Estado, y se implementarán o reforzarán mecanismos de sustitución de las campañas físicas, como las campañas en medios públicos y privados o bien en Internet. Ahora bien, es necesario en estos casos garantizar el deber de neutralidad de los poderes públicos y privados que intervengan. En el mismo sentido, también la Comisión entiende que se debe tener una atención especial a la diversificación de las modalidades de votación, con el fin de que no se produzca una disminución del voto y una deslegitimación democrática de las elecciones. Junto al voto físico se pueden presentar modalidades alternativas como el voto por correo, las urnas móviles, el voto por Internet, el voto por delegación
o bien prolongar la jornada electoral, la jornada de votación. Pero, y la Comisión insiste en ello, cada una de estas formas de votación exige de las máximas garantías. Así, en relación, por ejemplo, al voto por correo, este solo debe permitirse cuando el servicio postal está fuertemente institucionalizado en un estado, es seguro y fiable. Deben aplicarse además normas muy severas al voto por poder o por representante. Por ejemplo, estableciendo el número de representantes que puede tener un solo votante, que en todo caso debe ser limitado. Por supuesto, deben ser estrictas las condiciones de las urnas móviles. O bien se debe tener muy en cuenta que en el caso del voto por Internet, este debe ser seguro, fiable, eficiente, técnicamente robusto, abierto a la verificación independiente y, lógicamente, de fácil acceso a los votantes. Y sin olvidar también los problemas que puede provocar la brecha digital entre los electores. Además, cualquier modalidad de votación continúa, la comisión va a exigir, por supuesto, información, capacitación y, como no, suficientes recursos financieros. También la celebración de elecciones va a exigir un programa estricto de medidas de seguridad sanitarias, tanto para el personal que gestiona las elecciones, los miembros de las comisiones electorales, las observaciones electorales, y se hace también una llamada a automatizar los actos electorales que sean posibles, pero sobre todo a implementar medidas sanitarias el día de la votación. Parece que el tiempo está dando la razón al filósofo italiano Giorgio Agamben cuando ya hace años nos advertía de que vivimos en un estado de excepcionalidad permanente. El terrorismo en el año 2001, la crisis económica del año 2008 y la pandemia precisamente del 2020 requieren, por tanto, que nos rearmemos jurídicamente con un derecho constitucional de excepción del siglo XXI en cada uno de nuestros estados. Y en esta tarea puede ser de máxima utilidad los mecanismos regionales del Consejo de Europa y la Comisión de Venecia sobre el entendimiento convencionalmente adecuado de un derecho de emergencia electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes Iglesias. Continuamos con la mesa. Aquí hay un leve cambio en el programa. Va a continuar el doctor Luis Andrés Cucarella Galiana, de la Universidad de Valencia, con una intervención, una ponencia que lleva por título Paz, Derecho Procesal y Oportunidad Criminal. Doctor Cucarella. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Buenos días a los colegas y amigos del continente americano. Me van a permitir que comience mi intervención en este segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional Iberoamericano, que lleva como título Crisis Constitucionales, Estados Constitucionales de Excepción y Cultura de Paz, como digo, agradecido a mis colegas de la Universidad de Salamanca y esta prestigiosa universidad esta oportunidad que me brinda. Hoy me intervengo aquí en mi condición de procesalista, pero como procesalista constitucionalista, es decir, ando investigando y trabajando en materia de derecho procesal constitucional, pero me gustaría en este punto dedicarme a un tema de paz. El objeto de mi ponencia, como se ha señalado, es analizar aspectos relacionados con la paz, el derecho procesal. ¿Por qué he querido tratar o por qué quiero tratar esta ponencia y compartirla con ustedes hoy? Las razones principalmente son dos. Por un lado, este tema, esta ponencia, encaja claramente en uno de los ejes temáticos del Congreso. Yo creo que desde la academia, desde la universidad, tenemos que trabajar por crear una cultura de paz, por construir una sociedad mejor, y es evidente que desde el punto de vista del derecho procesal, este sector del ordenamiento jurídico puede contribuir a alcanzar esa paz y seguridad a la que se refiere el Estatuto de la Corte Penal Internacional para garantizar el orden internacional. Pero por otro lado, hay que tener muy presente que en un horizonte no muy lejano, en el año 2030, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si bien tienen distintas aristas y vertientes, desde un punto de vista procesal también puede trabajarse para alcanzarse un gran número de esos objetivos. Si me permiten, aunque sea apartarme un poco de la línea que voy a seguir en mi intervención,
me gustaría tener muy presente el objetivo número 5, el objetivo de desarrollo sostenible número 5, en el que se habla de garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y empoderar a todas las mujeres y niñas. Es verdad que este objetivo no hace referencia ninguna al ámbito procesal, pero no olvidemos que las normas procesales pueden contribuir a lograr esa igualdad efectiva, por ejemplo, potenciando los sujetos legitimados para poder acceder a los tribunales en caso de que haya discriminaciones hacia la mujer, o posibilitando la prueba de la discriminación, tal y como se hizo en la ley que regula en España la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Dejando a un lado esta referencia a esa dimensión procesal de ese objetivo de desarrollo sostenible número 5, me gustaría centrarme en el número 16. En ese objetivo se hace referencia a la necesidad de garantizar la paz, la justicia y las instituciones sólidas. En ese sentido, como les apuntaba, sin lugar a dudas, la justicia, la jurisdicción, el poder judicial, en este caso tanto interno como internacional, puede contribuir a alcanzar esa paz o a fomentar esa cultura de paz de la que hablaba al principio. ¿Y esto por qué? Porque para nosotros a día de hoy es normal o concebimos como normal que pueda existir una Corte Penal Internacional que pueda juzgar determinados crímenes que comprometen la paz y la justicia si no son objeto de investigación y enjuiciamiento. Me refiero a los crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, entre los cuales destaco principalmente los crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. Es evidente que si estos crímenes no son objeto de investigación y enjuiciamiento, ese difícil equilibrio internacional al que se refiere el Estatuto de la Corte Penal Internacional va a quedar roto o comprometido. Y decía que para nosotros es normal tener o concebir la existencia de jurisdicciones supranacionales como la Corte Penal Internacional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no olvidemos que esto es una quiebra del modelo clásico de justicia. Es decir, la justicia o el poder judicial, tal y como se ha concebido históricamente, no concebía, obviamente, la existencia de jurisdicciones de ámbito supranacional. Brevemente les hago una referencia, una reflexión sobre esta cuestión. Cuando la justicia nace, tras las correspondientes revoluciones en los siglos XVIII y XIX, al Poder Judicial se le quiere encomendar un ámbito de actuación muy concreto. La justicia está llamada a resolver los conflictos de derecho privado y la justicia está llamada a imponer penas por delito. Ese es el ámbito de actuación jurisdiccional. Es verdad que en una sociedad es importantísimo que si los particulares no son capaces de resolver sus diferencias civiles o mercantiles, exista un tercero objetivo imparcial que resuelva esas controversias. Es verdad también que es necesario que en una sociedad se respete y se garantice la legalidad penal. Pero fíjense que estamos hablando de una justicia que nace y que históricamente se le ha concebido con un ámbito de actuación muy limitado. No se está hablando de someter a control jurisdiccional los actos de la administración pública. No se está hablando de control jurisdiccional de constitucionalidad de las normas. No se está hablando de protección real y efectiva de los derechos fundamentales y libertades públicas. Y en el ámbito criminal, que es el que a mí me interesa en esta ponencia que hoy les comparto, se está hablando de investigar y juzgar delitos, sí, pero vinculado necesariamente a la soberanía territorial de los Estados. Es verdad que en ese ámbito, en materia criminal, ese es el principio básico que permite determinar la extensión y límites de las jurisdicciones nacionales. Los Estados son competentes para investigar y juzgar los crímenes cometidos en su territorio. Eso es cierto, pero la historia también nos ha puesto de manifiesto que hay veces que los Estados o no quieren o no pueden investigar adecuadamente esos crímenes y que esa falta de voluntad o esa falta de posibilidad de investigar y juzgar esos crímenes conduce a la impunidad y evidentemente quiebra esa necesaria cultura de paz de la que estoy hablando. Basta echar una vista atrás en la historia de la humanidad para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, pocos altos mandos militares fueron juzgados. Fueron juzgados en Alemania. Pocos, como digo, fueron los juzgados, menos los condenados y las penas no se cumplieron íntegramente. Es cierto que tras la Segunda Guerra Mundial se instauraron los tribunales de Nuremberg o los de Tokio. Y es verdad que si colocamos en la balanza, podemos decir que la existencia de estos tribunales garantizó que se investigaran, se documentaran y se juzgaran esas determinadas conductas que a todos nos abominan. Pero en el otro lado de la balanza nos encontramos con que fueron tribunales que se crearon ad hoc, tribunales que se crearon ex post facto para juzgar unos hechos y que no ofrecieron garantías de la debida imparcialidad.
A partir de ahí se abrió el debate de crear un tribunal en el ámbito internacional que pudiera juzgar esos crímenes cuando las jurisdicciones nacionales no puedan o no quieran hacerlo. Pero nos encontramos como muchas décadas del siglo XX se perdieron en debates o en intentos de superar las limitaciones y las trabas existentes. En la década de los 90 nos vemos en la necesidad de crear otros tribunales ad hoc, tanto en la antigua Yugoslavia como para Ruanda, que si bien es verdad que ofrecían más garantías de imparcialidad y de independencia que los de Nuremberg y Tokio, sin embargo, no dejaban de ser tribunales ad hoc o tribunales creados ex post facto. ¿Por qué he querido subrayar todo esto? Porque en esta evolución breve, evidentemente, de carácter histórico que nos ha conducido al nacimiento de la Corte Penal Internacional, es bueno que seamos conscientes de que existe un tribunal con las limitaciones que tiene, obviamente, sobre todo esa dependencia de que establece el artículo 16 del Estatuto de la Corte Penal Internacional al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que puede interferir investigaciones o en su caso enjuiciamiento, pero con las limitaciones en su caso que puedan existir a la labor de la Corte Penal Internacional, es bueno que este tribunal pueda ejercer justicia o su jurisdicción en esos crímenes de guerra, de genocidio, lesa humanidad o de agresión a los que se refiere el artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. De igual modo, me gustaría completar, para ir terminando ya la intervención y ajustarme al tiempo asignado, me gustaría señalar que esta jurisdicción de la Corte Penal Internacional no es una jurisdicción excluyente o exclusiva, es decir, no estamos hablando de que esos crímenes necesariamente y exclusivamente van a ser juzgados por la Corte, sino que quien está llamado a investigar y a juzgar esos crímenes es el territorio, es el país que tiene jurisdicción para ello. Así se subraya claramente en el preámbulo del Estatuto y en los distintos artículos. Es decir, la jurisdicción con competencia, la jurisdicción donde se han cometido esos delitos, es la que tiene que investigar y juzgar esos crímenes. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional solamente se activará en el caso en el que no se investiguen o investigándose y juzgándose no se haga con garantías de independencia o imparcialidad o se haya hecho con la finalidad de sustraer a esa persona de la eventual responsabilidad internacional que se le pueda exigir. Con todo, como decía al principio, en el horizonte no muy lejano de 2030, y ya no es necesario que nos remontemos a 2030, ya a día de hoy hay que hablar de cultura de paz, hay que hablar de creación de instituciones, de investigaciones, de trabajos que permitan consolidar la idea de que solamente habrá un mundo mejor, habrá libertad y seguridad cuando la paz y la justicia vayan de la mano. Y como digo, con las limitaciones que tiene la Corte Penal Internacional, ese órgano sin duda va a poder contribuir o está contribuyendo a dicha paz y justicia sin perjuicio de que los estados deben reforzar sus jurisdicciones y actuar aplicando las garantías procesales contempladas en las constituciones y en los tratados y convenios internacionales. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Cucarella. Continuamos la mesa con la intervención del doctor Augusto Marcelo Santiz Poblete de la Universidad Autónoma de Chile, que realizará una intervención titulada Nueva Constitución para Chile en tiempos de estallido social y pandemia, escenario actual y proyecciones. Muchas gracias, Pablo. En primer término, saludar, agradecer a la organización la invitación cursada, felicitándoles por la convocatoria y por lo pertinente de la temática, respecto de la cual han girado y girarán las exposiciones de las respetadas y respetados miembros de esta hermandad académica. Saludar afectuosamente a la doctora Ángela en atención a su rica y vasta trayectoria académica y especialmente en consideración a su calidad como persona y formadora. Permítanme además la autorreferencia, pero no puedo dejar de expresarle que constituye un honor para mí compartir mesa con usted, doctora Mercedes, quien fuera directora de mi tesis doctoral, quien con su calidad humana y generosa guía hizo cultivar en mí un interés que no existía, genuino por el derecho constitucional, en atención a su trascendencia en los tiempos que corren, pues nos permite analizar los fenómenos sociales desde un punto de vista más integral y desde una perspectiva transformadora. Chile despertó. Se escuchó desde el 18 de octubre del 2019, como si antes hubiese estado dormido o pasivo frente a una serie de injusticias y abusos. Muchos compartimos el diagnóstico de que el pueblo había sido ignorado y abusado, en gran medida como resultado del modelo social, económico y político impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet Huarte
y más específicamente a través de una serie de instituciones que aseguró la Constitución generada en este mismo periodo, que es la Constitución de 1980. Instituciones creadas por esta institución que en los peores casos fueron profundizadas hasta agudizar las injusticias y los abusos hasta un punto intolerable. La rabia, producto de la exclusión y la desigualdad, ha sido protagonista del descontento y una cierta ferocidad ciudadana hacia el poder, y así se expresó en los cánticos, gritos, rayados, protestas y, por no así decirlo, un cierto vandalismo desatado que azotó al país en su largo y ancho. Pero a diferencia de otros momentos de la historia de nuestro país, esta vez las demandas no han estado sectorizadas. No hemos podido dividirla entre derechas o izquierdas, o que el foco esté únicamente en mejorar ciertas demandas ciudadanas como la educación, las pensiones, la protección del medio ambiente o la salud pública. No, las demandas que surgieron desde octubre del año 2019 sugieren que la fuente del malestar es precisamente lo que señalábamos, el modelo en sí mismo, el régimen o el sistema social, económico y político instaurado, es decir, el baile que nos obligó a bailar este régimen dictatorial. Esta convicción hizo que rápidamente las demandas sociales pasaran a configurarse como un reclamo político, cuya consigna inicial era: no son 30 pesos, por alusión a una subida puntual en la tarifa del metro del transporte de Santiago, sino 30 años. Esta frase, que fue una de las primeras masificadas tras el movimiento, hace precisamente alusión a los excesos que la democracia y los gobiernos de centro-izquierda, incluso, se habían permitido bajo la vigencia de la Constitución de 1980. Es decir, detractores de la dictadura, en un primer momento, siguieron utilizando a su favor las mismas reglas instauradas. El pueblo, los ciudadanos, todos los que formamos Chile, queríamos dejar de ser un espectador pasivo y dejar de ser administrado por una oligarquía únicamente interesada en sí misma. Se volvió necesario desafiar por la ciudadanía la forma que ha adoptado nuestra democracia. Así, en el contexto de este denominado estallido social que se vivenció en nuestro país, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el 15 de noviembre del año 2019, fruto de un acuerdo con la mayoría de los partidos políticos, la realización de un plebiscito para que se decidiera la redacción de una nueva constitución, como respuesta a las diversas protestas sociales, que, si bien es cierto, se basaron en otras múltiples causas, convergieron en esta necesidad de cambio constitucional. Se pretendió con singular éxito calmar el descontento que se manifestó en algunos casos en incendios, vandalismo, destrucción, que afectó incluso a personas de fuerza y trabajadores, como asimismo la represión policial desmedida, con un llamado plebiscito para cambiar la Constitución, dejando en segundo plano otras demandas sociales relevantes, pendientes de solución hasta el día de hoy y que seguramente permanecerán por mucho tiempo más en esa calidad si no somos capaces de construir una hoja de ruta consensuada y orientada al bien común. Es decir, se trató de, con un llamado a plebiscito para cambiar una nueva Constitución, poder calmar la situación existente. Lo que resultó en un primer término, porque las personas creyeron o creímos que con un cambio de la Constitución se iban a solucionar todos los problemas existentes y además iba a haber un cambio radical del modelo, lo que sabemos que no es posible de un momento a otro. Es decir, la Constitución es una declaración formal de derechos, pero si no va acompañada de otro tipo de recursos o una estructura sólida e incluso con un cambio de la idiosincrasia de las personas que habitan en el país, es muy difícil que pueda generar ese efecto deseado. Llegamos al plebiscito, que primero iba a ser en abril. Con la situación de la pandemia se cambió al 25 de octubre del año 2020 y la decisión del país fue abrumadora. El 78% dijo que había que cambiar la Constitución, eligiéndose un modelo de convención constitucional, en el entendido que los constituyentes, los redactores, van a tener que ser personas elegidas en una elección popular que está fijada para el 14 de abril del presente año.
Incluso se hicieron algunas modificaciones y van a haber ciertos escaños reservados para pueblos originarios. Dicho sea de paso, nuestro país, Chile, es uno de los pocos países de Latinoamérica, o me atrevería a decir que es el único país que no tiene un reconocimiento ni siquiera básico en su constitución respecto de los pueblos originarios. Ni siquiera podemos soñar todavía con que Chile sea un estado plurinacional como es nuestro vecino Bolivia. En la situación de agitación social de este último trimestre del 2019 se conjugaron una serie de factores, dentro de las que tengo que destacar la inequidad en la repartición de la riqueza. Chile es uno de los países más desiguales en el cono sur según el índice de Gini. También existe una fuerte desconfianza en las instituciones y además que se requiere una exigibilidad mayor de los derechos sociales. En Chile no existe, más allá de las palabras, un estado de bienestar o un estado social de derecho. Y en cuanto a la deslegitimidad de esta constitución, nos tenemos que remontar al 11 de septiembre de 1973. Chile era liderado el presidente Salvador Allende Gossen, de una tendencia socialista, pero con vínculos, por así decirlo, muy férreos con el comunismo, por ejemplo, en esa época lo que representaba para nuestra zona Fidel Castro. Entonces, Pinochet, cuando llegó al poder, tenía que dar un golpe de timón en el sentido de poder borrar inmediatamente todo lo que representaba ese socialismo chilensis de Allende. Por lo cual era necesario crear una comisión de personas, lógicamente que afine a un pensamiento neoliberal en que rigiera el principio de subsidiariedad, que las actividades empresariales fueran privadas más que estatales, tender a una privatización, que los derechos sociales también fueran suministrados por entidades de tipo privado. Por lo cual, esta Constitución de 1980 estableció un hiperpresidencialismo. De hecho, en nuestro país, las urgencias presidenciales, una de las formas más habituales de poder legislar, un reforzamiento del derecho de propiedad a ultranza y la instauración, como señalaba en relación al principio de subsidiariedad, de un Estado mínimo, en que la privatización de las fuerzas productivas y la actividad empresarial privada tenía primacía en el desarrollo productivo del país. Con esto se tendió a borrar todo lo que representaba el gobierno anterior, confundiendo, a mi juicio, dos conceptos que no se pueden confundir, que es Estado y gobierno. Específicamente en cuanto al modelo económico, se entendió que solamente se estaba beneficiando a un determinado sector, por lo cual se generó una especie de oligarquía o nepotismo, no solamente política, también de sesgado marco económico. La oferta y la demanda fue incluso establecida como dogma en esta Constitución de 1980. Esto quiere decir que el Estado no se posiciona como primer responsable de satisfacer los derechos y por su parte que la persona no es titular efectiva de ella, no pudiendo exigir al Estado su cumplimiento. Habiendo vencido en el plebiscito la opción de crear una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente, esta Constitución actualmente está jurídicamente vigente, pero políticamente desahuciada, pues se encuentra a la espera de ser reemplazada por esta nueva integrada totalmente por miembros elegidos popularmente. Legítimamente nos preguntamos qué debería tener una nueva Constitución para Chile. A nuestro entender y a juicio personal, después del estudio de diversas propuestas en esta etapa preconstituyente, Doctor Santís, por favor, tiene que ir concluyendo. Perfecto. Sostenemos que lo menos se debería contemplar nuevos mecanismos de participación, como la iniciativa popular de ley, una garantía activa de los derechos sociales, la protección del medio ambiente, el reconocimiento de los pueblos originarios, la incorporación constitucional del defensor público y una morigeración del hiperpresidencialismo existente. Con esto
termino mi exposición. Quedé con algunas cositas en el tintero. Habrá oportunidad nuevamente para conversarlo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a usted, doctor Santís, por su interesante exposición. Continuamos la mesa con el doctor Juan Manuel Bautista Jiménez de la Universidad de Salamanca, que realizará una intervención titulada Limitaciones a los derechos humanos durante la pandemia en España y Derecho Internacional. Bien, muchas gracias, Pablo, por tu labor. Bien, aunque dispongo de solo 10 minutos, quisiera gastar un par de ellos en, como no, los agradecimientos, ¿no? En poder participar junto a todos y buena parte de amigos en unos y otro lado de este charco que nos une. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Homero Vázquez, a la profesora y buena amiga Marisol Luna, digamos, a la Universidad de Veracruz, ¿no? por su organización de este segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, y también, como no, a la profesora Ángela Figueruelo y la profesora Mercedes Iglesia por la parte de mi universidad, la Universidad de Salamanca, en esta organización, y por supuesto a buena parte de los amigos que hacen, ¿no? con este sistema tan moderno el poder participar. Y aunque son muchos, pero quisiera especialmente saludar al profesor Gonzalo Armienta en México, Culiacán, a el profesor Michael Núñez en Monterrey, y a mi buena amiga también y profesora Alejandra Zúñiga en Veracruz, ¿no? A todos ellos, en representación de todos los demás, saludarles, ¿no? Bien, siempre me han dicho que he sido muy osado, ¿no? Y cómo hablar de derechos fundamentales en un congreso de constitucionalistas, ¿no? Ya desde mi vertiente de profesor de Derecho Internacional, muy cercanos, pero siempre es grato poder dedicarme a hablar en general de los derechos humanos que se han conculcado en concreto en España a raíz de esta pandemia que seguimos sufriendo del COVID-19. En primer lugar, quisiera señalar que el secretario general de Naciones Unidas, en un informe de abril de 2020 sobre el COVID-19, señaló, ¿no? que una obviedad, ¿no? pero es importante comenzar por ella, que uno de los efectos inmediatos de la pandemia fue la afectación de los derechos fundamentales individuales, y esto obviamente repercute en la necesidad de cumplimiento de esas obligaciones internacionales que asumen los estados en materia de protección de derechos humanos. Por supuesto, España no ha sido una excepción a esta afectación de derechos individuales. En España se han alzado ya bastantes voces de la doctrina. Acabamos de escuchar a la profesora Ángela Figueruelo en ese sentido, con lo cual me ahorra también el tener que entrar en esas aguas de la limitación y derogación de derechos, ¿no? Como ella muy bien ha estado comentando. Como digo, muchas voces en España se han planteado sobre la legalidad de las iniciativas del gobierno español durante la pandemia y la eventual violación de derechos fundamentales. Me voy a dedicar sobre todo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? desde el punto de vista del derecho internacional, como uno de esos instrumentos convencionales en los cuales prevén la derogación de derechos en determinadas circunstancias graves, como son las presentes, ¿no? El artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos habla de la derogación en caso de emergencia, y prevé, por lo tanto, que algunos de los derechos en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cabe poder derogar los derechos recogidos en el convenio, con la excepción de los llamados derechos inderogables, ¿no? de los que hablaré seguidamente. Y además
El apartado tercero de este artículo 15, y quiero comenzar con él, exige además a los Estados miembros del Consejo de Europa que informen al secretario general de esta organización de aquellas medidas que tomen y de los motivos que inspiran la adopción de medidas que supongan la derogación de derechos. Pues bien, la primera sorpresa que nos hemos llevado los, estudiosos de los que nos dedicamos a los derechos humanos es que España no ha llevado a cabo ninguna notificación de derogación de derechos al Consejo de Europa, ¿no? Por lo tanto, España no alega en el caso futuro, como terminaré mi intervención, de que se demande al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la violación de concretos derechos individuales, España nunca podrá alegar el estado de alarma, ¿no? O el estado de excepción del artículo 15, puesto que no lo ha notificado al Consejo de Europa, como es preceptivo. Notificar efectivamente que se han derogado determinados derechos, explicar las medidas, indicar la legislación concreta española que deroga esos derechos y, a su vez, en el momento en que se levanten esas medidas restrictivas, también cada Estado miembro, España, debe de indicar que ya se ha levantado esas medidas restrictivas y que, por lo tanto, sigue vigente, la aplicación de todos los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y protocolos adicionales. Bien, se puede decir que efectivamente España no ha sido el único país. Es más, de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, tan solo 9 miembros han notificado, tal y como establece el artículo 15, párrafo tercero, al Consejo de Europa, al secretario general del Consejo de Europa, esta derogación de derechos. Curiosamente, de esos 9 estados, ninguno es de los, estados fundadores del Consejo de Europa o estados de alguna manera que tienen una cierta importancia en cuanto al número de habitantes, ¿no? Fíjense que solo Albania, Armenia, Estonia, Letonia, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Rumanía y Serbia son los únicos que han notificado estas medidas derogatorias. El resto de estados, por poner un caso, Alemania o Francia en nuestro entorno y nosotros, no hemos llevado a cabo esta notificación. Bien, por otro lado, hay que señalar que entre los decretos, ¿no? Que, bueno, el Real Decreto 463 de 2020 de 14 de marzo, ¿no? Donde va a establecerse alguna de las limitaciones a estos derechos, y la actual declaración de estado de alarma que se enmarca en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de estados de alarma, excepción y sitio, va a permitir en este sentido la suspensión de derechos referidos al artículo 55 de la Constitución para supuestos de estado de excepción. Pero, como la profesora Ángela Figueruelo ha señalado muy bien, en realidad hubiera sido una mejor opción primero establecer el estado de alarma y después el estado de excepción, puesto que con el estado de alarma únicamente se pueden limitar derechos y no, como en realidad lo que ha sucedido por parte de la mayoría de la doctrina, ha señalado que en realidad se han suspendido derechos, o como la propia profesora Ángela Figueruelo acaba de comentar, y he tomado nota de su intervención, se ha producido una grave perturbación de esos derechos, ¿no? Perturbación y suspensión obviamente es mucho más que limitación de esos derechos. Hablar de limitación de derechos en derecho internacional obviamente no es excepcional. Es más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado en numerosas ocasiones que los derechos no son absolutos en modo alguno. De tal manera que podemos estructurar 3 tipos de grupos de derechos en razón al blindaje que ofrece en materia de derogación o no de los mismos. El primer grupo de derechos es aquellos a los que me refería antes del artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aquellos derechos que son inderogables en todo momento y situación. Me refiero, como saben, al artículo 2 del derecho a la vida, la prohibición de la tortura en el artículo 3, la prohibición de la esclavitud en el artículo 1, cuarto, párrafo primero, y el principio de legalidad penal del artículo 7.
Estos son inderogables en todo tiempo y lugar, en tiempos de guerra, en tiempos de paz. Estos son los únicos, ese núcleo duro de derechos a los que nos solemos referir. El segundo bloque de derechos estaría, digamos, que el Convenio Europeo prevé posible limitarlos, implicaría el derecho a la vida privada y familiar del artículo 8, la libertad de pensamiento, conciencia y religión del artículo 9, la libertad de expresión del artículo 10, la libertad de reunión y de asociación del artículo 11 y los derechos incluidos en los protocolos adicionales, por ejemplo, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad de circulación, artículo 2, protocolo adicional 4. Bien, este segundo grupo de derechos admite la limitación de Doctor los... Bautista, perdón que interrumpa, debe ir finalizando. Perfecto, sí. Establece una limitación de derechos siempre y cuando esté prevista por la ley. Constituye una medida necesaria en una sociedad democrática, esto también es cierto, y además sea proporcional según la jurisprudencia. Y hay un tercer grupo de derechos que corresponde a todos los demás del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los cuales no está prevista expresamente su limitación, pero sin embargo, habida cuenta que los derechos son regulables, cabe restringirlos de una manera legal. En última instancia, lo que quiero señalar es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ejerce un control abstracto sobre la violación de esos derechos, sino que sería supuestos, solo podría enjuiciar supuestos concretos de violación. En este caso, ahí va. Ay, perdonen, creo que me he ido, no sé si me he ido, le he dado aquí algo. Solo 30 segundos, Pablo. Por lo tanto, solo pueden enjuiciar de manera individual esos derechos. Si, como he dicho antes, no cabe la vía de acudir al artículo 15, ¿no? Puesto que no ha enviado la correspondiente notificación al Consejo de Europa, solo cabe acudir al margen de apreciación, ¿no? A la doctrina del margen de apreciación, permitir, por lo tanto, que el Estado, digamos, en aquellas situaciones donde los Estados miembros no tengan un consenso sobre el contenido de algunos derechos, permitir que el Estado pueda, de alguna manera, digamos, en base al margen de apreciación, poder el Tribunal Europeo decidir o no si se ha producido ese tipo de violaciones. Por lo tanto, hasta aquí, muchas gracias y perdonen el tiempo. Muchas gracias por su intervención, doctor Bautista. Continuamos. Recuerdo a los ponentes que intenten ajustarse a los 10 minutos porque ya hemos comenzado la mesa con retraso, entonces finalizaremos con retraso. Continuamos, como digo, con la mesa, con la ponencia del doctor Enrique Serrano Salazar de la Universidad La Salle Pachuca de México, con la ponencia titulada El nombre democracia, una interpretación constitucional. Doctor Serrano. Micrófono. Doctor Serrano, por favor. ¿Me escucha? Ahora sí, puede comenzar. Bueno, vaya aprieto. Nada, por principio de cuentas, extender el saludo, buenas tardes, buenos días, así de flexible en esta situación el saludo. Agradecer la invitación a tan feliz iniciativa, una iniciativa que de verdad enriquece mucho a quienes ya tenemos algún panorama sobre temas que se han empezado a tratar. En fin, una iniciativa muy oportuna y muy feliz. Déjenme decirles que me sorprende, y permítanme tomar asiento, que me agarró fuera de sitio el llamado. Bueno, ya estamos. Me sorprende la exactitud con la que los compañeros y compañera de mesa se han ajustado al tiempo asignado. Y esto ya me metió un tanto de nervio. Y como en las Olimpiadas se trata de bajar marcas,
pues procuraré hacerme a la idea de ese escenario, de estar en una Olimpiada. Aunque claro, vamos a ver qué resulta. El título de la ponencia, el nombre democracia. Quizá aquí lo curioso es, y me lo pregunté mientras confeccionaba yo el título, ¿por qué no de entrada la democracia, su interpretación constitucional? ¿Por qué antes este ajuste, el nombre democracia? ¿Por qué? Y permítanme compartirles los motivos, las razones que den el sentido del título y que desde luego le den fondo a la ponencia. Pensar a través de los nombres es el título que Joseph Simon da a un artículo suyo publicado en una revista de una universidad de mi tierra, México, la Universidad Autónoma Metropolitana. Tal es el título de ese artículo, y que fue el gancho que a mí me jaló para decidir dar este título a mi ponencia, el nombre democracia, su interpretación constitucional. Pensar a través de los nombres, a eso invita Joseph Simon. Y hasta donde puedo ver, pensar a través de los nombres invita a tener como punto de partida, y esto es algo obvio, esto es algo de tránsito, digámoslo así, invita a tener como punto de partida un concepto dado, pero a tenerlo solo como punto de partida. Es decir, no a liquidar con ese concepto ya dado, que haría las veces de un preconcepto, no a liquidar con él otras posibilidades del objeto o fenómeno de nuestra atención. Si hubiera un concepto omnipresente, es decir, cuyos contenidos mantuvieran el tono de su vigencia en todo tiempo, en todo lugar, aún así, aún en tal situación, concediendo que la hubiera, no habría, desde luego, la persona que lo comprendiera en toda su magnitud. Y viene algo que también es obvio. Por ello que los conceptos tengan que ser encarnados en cada tiempo y en cada lugar a través de los espectadores, a través de los circunstantes, a través de aquellos que viven ese tiempo y ese lugar. Esto es obvio. Por tanto, lo que sigue y que quizá aquí sí haya que meter un tanto más el bisturí, es tener en cuenta que a pesar de esos ajustes, a pesar de esas adecuaciones, de esas adaptaciones del concepto, siempre hay algo que mantener en él. Siempre hay un contenido que en él resulta, no se puede desplazar. No se le puede desplazar a riesgo de que el concepto se pervierta. Y pervierta con ello la realidad en la que impacta, que esto es lo que se quiere evitar. Entonces, hay algo que mantener en el concepto. Un contenido fino, un contenido, si ustedes quieren, minúsculo, pero que sirve ahí de elemento que da cohesión a las novedades que en el concepto se van sumando. Primero la usía, dice Gadamer. ¿Y qué es esto de la usía refiriéndose a un concepto o aplicándolo a un concepto, a la función que un concepto cumple? Para Gadamer, esto de la usía es la vivencia de la unidad doméstica, del patrimonio natural del concepto. Unidad doméstica, patrimonio natural del concepto, así dice Gadamer refiriéndose a la usía. Y después vendrán, una vez que tenemos fijo, una vez que tenemos claridad de esa unidad doméstica, me llamó mucho la atención ese adjetivo, unidad doméstica, refiriéndose a un concepto. Una vez que tenemos clara esa unidad doméstica, eso que nos es familiar, eso con lo que tratamos día a día, una vez teniendo claro ello, desde luego vendrán y con rigurosa naturalidad, por la vía de la reflexión, oportunidades nuevas de significación. Es claro si seguimos esta pista, que en las entrañas de cada concepto hay un potencial expresivo, hay posibilidades de expansión. Es claro esto.
un potencial expresivo inconsciente aún y que se abre de golpe en una o en otra dirección. Y sí, esto es lo hermoso, digámoslo así, es lo hermoso por sorprendente de la vivacidad de los conceptos. Pero cabe preguntar si ese abrirse de golpe en una o en otra dirección se asume, hay que asumirlo con el riesgo de dinamitar esa unidad doméstica, ese patrimonio natural que cada concepto tiene. ¿Hay que asumir tal riesgo? Queda ahí este interrogante, ¿no? ¿Y quién tiene certeza de que al incorporar otros elementos dentro de un concepto y hacerlo rozar con aquello que ya está dado como patrimonio natural del mismo, quién tiene certeza de que al hacer tal se dinamite o se enriquezca ese patrimonio, esa unidad doméstica del concepto? Es un albur esto, es una moneda al aire, pero bueno, hay que intentarlo. La reflexión tiene que asumir costos, pero también hasta cierto límite. Así pues, derivando hasta donde sea posible todas estas consideraciones hacia el tema que yo propuse, el nombre democracia, su interpretación constitucional, interesa abrir este interrogante. ¿De qué individualización, de qué patrimonio natural, de qué unidad doméstica, de qué familiaridad, pongámoslo también así, da cuenta el nombre democracia? ¿De qué es indicativo tal nombre? Y no hay que quebrarse mucho la cabeza, en realidad no, pensando en esto de la usía, sobre la que alertó Gadamer. No hay que quebrarse mucho la cabeza. Vámonos al patrimonio natural del concepto y digamos, por principio de cuentas, solo por principio de cuentas, que este nombre da cuenta o es indicativa del pueblo en su condición de soberano. Esto por principio de cuentas, como punto de arranque. Indicativa del pueblo en su condición de soberano. Una obviedad, pero justamente la unidad doméstica, el patrimonio natural del concepto, es eso. Una obviedad. Digamos que esto es lo no desplazable dentro del concepto. Ahora, ¿qué podemos decir hoy de ella, de la democracia, que ya se haya dicho ayer? ¿Qué se dijo ayer de ella que hoy se siga diciendo? Y aquí es donde viene ese potencial expresivo del concepto, donde se pone de reflejo, donde se actualiza esa capacidad elástica del nombre y con el nombre... Doctor Serrano, debe ir finalizando. Sí. Entonces, da cuenta de ello el título de la ponencia, el nombre democracia. Primero esto de la condición del pueblo en su calidad de soberano, y de ahí se abren tantas más interrogantes. Se abren un espectro casi inabarcable de interrogantes. Lamento esto de no haber estado ocupando el sitio en su momento, porque me ha restado oportunidad en cuanto al tiempo para llegar al punto que me interesa. Pero aún así, si me concede la mesa un minuto solo, procuraré hacer el ensamble de piezas que restaban y dejarlo del lado de ustedes, este ensamble, de la forma más coherente posible. Sí, entonces, como punto de partida, lo que ya había comentado. ¿Y qué seguiría diciendo al respecto? Al respecto, seguiría diciendo que ese poder del pueblo debe ser sostenido por un filo hilo normativo. Y esto es algo que ya trataban, ya tocaban, sobrevoló todas las exposiciones que me antecedieron. Un filo hilo normativo. ¿Cuál? Y en la conferencia magistral lo refirió mi muy querida profesora, la doctora Figueruelo. La libertad puesta como no arbitrariedad. La reivindicación de la libertad para superar la arbitrariedad. La reivindicación de la libertad a través de las formas. Y cuando hablamos de formas, aunque aquí esté abriendo anchamente la puerta, podemos hacer pie en el terreno, en el piso de la Constitución.
Un par de cosas más, cierro, y claro que quedo abierto a interrogantes, a preguntas, dudas de parte de ustedes, para poder afinar quizá más lo que no me fue posible trasladarles. Un par de cosas más, haciendo referencia de esta idea de Goethe acerca de constitución. Él se refería a la constitución como esa forma acuñada de conciencia común que se desarrolla viva. Y si se desarrolla viva es porque en ella hay impulsos de libertad, pero también hay la educación de esos impulsos, precisamente para evitar que la libertad sea puesta como arbitrariedad. Cierro aquí, agradezco su atención, agradezco su escucha y quedo atento para el momento en que haya preguntas. Muchas gracias, muchos abrazos. Muchas gracias, doctor Serrano, por su intervención. Continuamos la mesa con la ponencia del doctor Juan Daniel Elorza Sarabia, de la Universidad de Salamanca, que lleva por título Viralidad virtual, polarización real y Estado de Derecho. Doctor Elorza. ¿Se me oye? Sí. Hola, buenas a todas y todos. Me voy a ahorrar los saludos y agradecimientos que se me suponen por estar aquí. Estoy encantado de estar en este congreso. El primero ya fue magnífico y verdaderamente estimulante intelectualmente. Este segura ya lo está haciendo. Entonces comienzo, pero antes le pido el favor al señor moderador si me avisa 2 minutos antes, porque ya he visto que es tremendamente draconiano y no quiero tirarme por la ventana porque dejé todo a la mitad. Entonces, por favor, empiezo. Mi ponencia se llama Viralidad virtual, polarización real y Estado de Derecho. Y de alguna manera, aunque no se suele hacer, es una especie de continuación de una ponencia que di en un congreso con la Universidad de Sinaloa, también organizado por la doctora Mercedes, hace casi un mes. Aquella ponencia se llamaba Paparruchas, cámaras de eco y esclerosis estatal. Y como voy a tomar pie en lo que dije en ese momento, entonces tengo que hacer una pequeña recapitulación. Paparruchas en ese momento, paparruchas entendido como noticias falsas o desatinadas de un suceso esparcidas entre el vulgo, y planteaba en ese momento la inconveniencia de utilizar el término fake news porque es un término político que hace referencia a los medios de comunicación, y esto que quiero decir aquí no se refiere a los medios. En la segunda parte de aquel título era cámaras de eco, me refería a los ecosistemas discursivos que conforman nuestra actividad en las redes sociales y en la resonancia compuesta por personas que piensan como yo. Entonces, una persona encerrada en su caja de resonancia es fácilmente polarizable. Y estos cámaras de eco reafirman nuestros sesgos cognitivos. Es decir, cada vez que damos un clic para que se nos proponga, las redes, los algoritmos nos propongan cosas que son similares a las que ya nosotras hemos buscado. La tercera parte de aquel título era esclerosis estatal. Y la esclerosis se entendía como un endurecimiento patológico de un órgano o tejido que provoca pérdida funcional. Y aquí voy a empezar la ponencia de hoy. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo al Estado cosas para las que no fueron diseñadas. Como se puede intuir de lo que he dicho hasta ahora, a lo que me voy a referir es al fenómeno de la desinformación, que es el fenómeno que de alguna manera constituye la mayor amenaza de nuestras democracias, entendidas como marco institucional para la toma de decisiones políticas libres e informadas por parte de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué? ¿Qué entiendo aquí por desinformación? Información verificablemente falsa o engañosa que se crea con fines lucrativos para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio social que afecta a un bien público. En aquel momento hablaba de el bien público como la democracia. Entonces, el bien público democracia afectado por este fenómeno de la desinformación. Entonces,
ya poniéndolo en ese momento, explicaba cuestiones sobre la democracia y ahora voy a explicar cuestiones sobre el Estado de Derecho. ¿Qué podemos hacer en el Estado de Derecho con la desinformación? ¿Por qué comienzo el título de la ponencia actual con viralidad virtual? ¿Qué es lo viral? Lo viral es aquello que compartimos, no aquello que vemos. Lo que se hace viral, ahora que estamos tan de moda nosotros con el virus y encerrados en nuestra casa, estamos mucho más expuestos a la viralización de contenidos de Internet. Pero la viralización, por mucho que queramos echarle la culpa a los bots y a los sistemas o a las granjas de bots en Rusia, la viralización es una cuestión nuestra. Nosotras somos quienes viralizamos los contenidos compartiéndolos. Es pura cuestión de marketing, porque generalmente la viralidad se da en comunidades de sentimiento. Es como un sistema de aceleración de cierta afectividad y de alguna manera se ha extendido esta frase de que en las redes eres lo que compartes, ¿no? Como que tu identidad son los contenidos digitales, tu identidad de redes son los contenidos que ves en las redes. Pero esta viralidad de alguna manera tiene que ver con la psicología de los usuarios, de las personas que usan las redes, ¿no? E Internet. Entonces, de alguna manera lo que es más emocional es lo que más se comparte. Y lo que más se comparte en las redes, porque por los Big Data podemos saber qué es lo que más se comparte en las redes, son los contenidos polarizables. Entonces, estas reacciones no racionales, porque lo que hacemos viral es lo que compartimos desde nuestro estómago, podemos decir, ¿no? O sea, sin pasar por la razón, sino lo que nos excita un sentimiento, lo que nos provoca un sentimiento, entendemos que se ha visto que lo que polariza es lo más compartido. Entonces no son los bots, no son los sistemas, ni los creadores de noticias falsas, somos nosotros. ¿Y por qué viralidad virtual? ¿Qué es lo virtual? Lo virtual es lo que tiene la virtud de producir un efecto. Me interesa el efecto polarizador. Pero generalmente tendemos a enfrentar lo virtual a lo real. Y lo virtual, digamos, es una parte de lo real. Este encuentro es un encuentro virtual, este congreso, pero no podemos decir que no sea real. Pues ya llevamos meses cada uno preparando nuestras ponencias para esto, entonces esto es una cuestión real. O sea, lo virtual es lo opuesto a lo actual, no a lo real, ¿va? Entonces, la realidad está compuesta por el aspecto virtual y el aspecto real. Digamos, para usar un ejemplo típico de Pierre Levy, lo virtual es aquello que está en potencia de ser algo y no en acto, para usar la típica distinción de Aristóteles. Bueno, entonces la virtualidad es como la semilla que está en potencia de ser un árbol o una planta, más o menos, en términos de Levy, ¿vale? Lo que pasa es que esta viralidad virtual, lo que compartimos en las redes, nos crea el fenómeno de la inmersión. ¿Qué es esto de la inmersión? Cuando tenemos la pérdida de contacto con la realidad actual, porque nuestros cuerpos muy Foucaultianamente están encerrados y nuestra mente está con el aparato en la mano. Entonces, el fenómeno de la inmersión es esa pérdida de contacto con la realidad actual. Y esa pérdida de contacto generalmente se nos da de forma polarizada. ¿Por qué? Porque nuestra vida moral se ha convertido en una vida polarizada. ¿Por qué? Porque nuestra vida moral está, desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial, está construida a partir de valores morales. Los valores son valentes, cada valor tiene su antivalor. Entonces, digamos que la configuración constitucional y democrática que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial tiene el germen de su propia destrucción. Me explico, el convertir nuestra vida moral en una vida hecha con valores, nos convierte en seres polarizables. Y más con las redes, donde creamos cámaras de eco en la que nuestros sesgos cognitivos encuentran respuesta en la polarización de los que piensan, con los que piensan como nosotras. Doctor Elorza, le quedan 2 minutos. Gracias. Bueno, se preguntaba Hannah Arendt si la democracia puede convivir con la verdad, en el sentido de si yo tengo la verdad, ¿por qué tengo que aceptar la verdad de la otra persona?
del que está enfrente. Y de alguna manera, no sé, por decir algo, traer a Derrida a la cabeza, no sé, el padre de la deconstrucción. Cuando Derrida habla de la democracia, dice la clave de la democracia es el descentramiento de la verdad. Entonces la verdad no está ubicada en un solo sitio, no hay un solo centro de verdad. Ahora nos hablan de posverdad, que no es sino una manera de llevar toda la discusión filosófica de los valores de verdad a la cuestión tecnológica. Pero la cuestión de la posverdad no es otra discusión distinta que la clásica discusión por el concepto de verdad. Entonces, ¿por qué en un congreso como este podría tener sentido una ponencia de estas? Porque la polarización afecta principalmente a la cultura de paz. Es decir, la cultura de paz está, por decirlo así, está siendo atacada permanentemente por nuestra disposición moral a la polarización. En este momento, el Estado de Derecho, entendido como, digamos, un mecanismo también para asegurar la democracia, se enfrenta a un problema muy grande, y es que la percepción generalizada de que todo lo oficial es mentira, esta incertidumbre que nos genera el que la duda de todo lo oficial. Entonces, hoy el Estado es solamente una de las voces. Eso es uno de los peligros digamos, de la sobreinformación a la que estamos expuestos en este momento. El Estado es solamente una de las voces. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Debe ir eso? finalizando, doctor Elorza. Oh, ya se me acabaron los 2 minutos. Mira vos. Gracias. Vale, ¿qué quiere decir eso? Que de alguna manera, ¿qué podemos hacer desde lo constitucional para controlar el fenómeno de la desinformación y la polarización? ¿Qué podemos hacer? Porque algunas personas dirían, bueno, ahí están ya los delitos de odio, el discurso de odio, pero no queremos entrar a lo penal. ¿Qué podemos hacer desde el ámbito constitucional para enfrentarnos al fenómeno de la desinformación? De alguna manera, lo que yo propongo es una redefinición de los contenidos y la dimensión objetiva de ciertos derechos, como el derecho de la información y la libertad de expresión. Porque, digamos, estamos entrando en derechos de contenido liberal, o sea, de contenido de abstención. El Estado no se mete dentro de nuestro ejercicio del derecho, pero no tienen un contenido objetivo como tal. Entonces, cuando en nuestros estados se habla de derecho a la información, se está hablando de un derecho a la información veraz, digamos, esa formulación que tiene la Constitución española, derecho a la información veraz, que la han tomado otras constituciones. Entonces, la propuesta es que desde la dogmática constitucional se cambie el contenido del derecho de información por un contenido objetivo. Es lo que podemos hacer para no tener que recurrir a lo penal como constitucionalistas y entender que el Estado de Derecho no es un Estado de verdad. El Estado no está para poner, a partir de la secularización, el Estado no está para imponer verdades, el Estado está para imponer normas. Y como todo el mundo sabe, las normas no tienen contenido de verdad o falsedad. Las normas son obligatorias o no, debidas o indebidas, pero no son verdaderas o falsas. Entonces, en ese sentido, la cultura de paz, lo que podemos hacer desde el derecho constitucional por la cultura de paz es reconceptualizar la dimensión objetiva de los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elorza, por su interesante exposición. Continuamos la mesa con el doctor Agassiz Almeida Filho, de la Universidad Estadual da Paraíba, Brasil, con una intervención titulada Estado de excepción en red y lavajatismo. Cuando quiera, doctor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es una gran satisfacción poder participar de este segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional Ibero-Americano. Agradezco a la profesora Mercedes Iglesias la invitación para mi participación, la comprensión y el apoyo, saludando a los demás directores del evento y también a sus coordinadores
participantes y amigos. Es realmente gratificante ver que la colaboración científica entre España y Latinoamérica sigue dando sus frutos, a pesar de la tragedia global a la que ha sometido la pandemia a toda la humanidad. Son tiempos tristes, pero no tenemos más remedio que seguir adelante. Debo dejar un agradecimiento especial a la profesora Ángela Figueiredo Buriesa y al profesor Rafael de Agapito Serrano. Sin ellos, yo ciertamente no estaría aquí entre ustedes en el día de hoy para presentar esta ponencia. Mi tema es sobre el estado de excepción, pero se refiere a una realidad anterior a la pandemia. Su objeto es la forma como algunas presuntas operaciones contra la corrupción en Brasil basaron su actuación en criterios contrarios a la ley y la Constitución con una finalidad política instrumental, un ataque directo a la cultura de paz y al Estado democrático de derecho. El título de mi ponencia es Estado de excepción en red y lavajatismo. En primer lugar, me parece necesario aclarar el significado de los dos conceptos que aparecen en el título de la ponencia: estado de excepción y lavajatismo. Luego, en un segundo paso, intentaré establecer la relación entre los dos conceptos y analizar rápidamente la idea propuesta de estado de excepción en red. El estado de excepción será considerado como una situación de suspensión parcial del orden jurídico por parte de quienes cuenten con las condiciones políticas para hacerlo. El concepto deriva de la teoría de la soberanía de Carl Schmitt, aquella desarrollada en su libro del año 1922, Teología Política, con la clásica frase: soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. El lavajatismo, a su vez, es un movimiento político de matriz autoritaria, contrario, por lo tanto, al Estado democrático de derecho, que consiste en la distorsión y uso del orden jurídico por un grupo de magistrados y fiscales para interferir en el proceso democrático de forma ilegal. El término lavajatismo proviene del nombre de la operación que se convirtió en un símbolo de ese movimiento en Brasil, la Operación Lava Jato, que sería como el sitio ese donde la gente lleva el coche para que sea lavado, ¿verdad? Procedo ahora a justificar ambos conceptos. La idea de estado de excepción está anclada en el concepto de soberanía de Carl Schmitt, porque Schmitt parte de dos supuestos. Primer supuesto: el estado de excepción mencionado por él no debe confundirse con los mecanismos de defensa de la Constitución para resolver situaciones de crisis, como es el caso del estado de defensa y el estado de sitio en la Constitución brasileña del año 88. Segundo supuesto: Schmitt no renuncia a cierta conexión entre el soberano que decide sobre el estado de excepción y el orden jurídico objeto de la excepcionalidad. La idea de que es posible conciliar el orden jurídico con el estado de excepción, entendido como una situación no prevista en la Constitución, no está exenta de controversia. Los términos estado de excepción y orden jurídico pueden parecer irreconciliables desde un punto de vista teórico y normativo. Sin embargo, en el escenario autoritario desarrollado por Carl Schmitt, esta aparente contradicción es posible. Y esta aparente contradicción es posible por dos razones. Primera razón: el estado de excepción es necesariamente provisional. Si dura indefinidamente, pierde su carácter excepcional y se convierte en un orden jurídico autoritario. Si se extingue, puede producirse un retorno al orden jurídico anterior o puede ser reemplazado por un nuevo orden jurídico. La segunda razón que justifica esta conexión relativa de la excepción con el orden jurídico
é o hecho de que o soberano de Carl Schmitt toma uma decisão que sempre assume um caráter constitutivo em relação ao direito. Agamben disse textualmente o seguinte: ao suspender a regra, o estado de exceção revela com absoluta pureza um elemento jurídico formalmente específico, a decisão. Com respeito ao lavajatismo, me gostaria de señalar o seguinte: sua compreensão como movimento organizado pressupõe a identificação e persecução de um inimigo político, ao modo schmittiano, o que constitui em sua própria razão de ser como plataforma para a criação de um cenário parcialmente antissistema. O lavajatismo também se manifesta, esta vez a nível ideológico, como uma forma de pensar o direito e a política com o fim de converti-los em instrumentos para lograr objetivos estratégicos incompatíveis com os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição do ano 88. O lavajatismo, desta maneira, é um fenômeno antissistema que ataca as bases da democracia para reemplazar seus fundamentos por el voluntarismo puro de quienes aplicam e defendem seus métodos de ação. O lavajatismo é o principal vector antissistema que apareceu tras a redemocratização em Brasil há mais de 30 anos. Se bem o uso do poder para manipular o imaginário coletivo existe desde sempre, o lavajatismo, como se entende nesta ponência, é um conceito essencialmente conectado ao mundo contemporâneo. Depois de todo, depende de mecanismos avançados de comunicação social para obter o apoio que requer a subversão do ordem jurídico em meio de um regime democrático. E aqui esta ponência demonstra sua conexão com a ponência do professor Juan Daniel Elorza. Por lo tanto, o lavajatismo também pode entender-se como uma manifestação de lawfare, já que um de seus núcleos essenciais, é importante destacar, é a criação de mecanismos institucionais encaminados à aniquilação do inimigo político investigado ou perseguido. Finalmente, é um instituto que se diferencia da operação de investigação que ele originou porque se ha convertido em um movimento ideologicamente fundado com métodos e objetivos próprios que, además, tem seu próprio monopólio estatal da violência. O estado de exceção se dá porque o lavajatismo ha suspendido a maioria das garantias constitucionais de los imputados para lograr objetivos políticos fora do ordem jurídico. O lavajatismo criou um sistema legal e constitucional paralelo, tortura psicológica para obter a colaboração de pessoas que em ocasiões não tinham ideia de los hechos, mantenimento de presos investigados com o único fim de obrigá-los a colaborar com as investigações, escutas telefônicas ilegais em bufetes de advogados, incumprimento de decisões judiciais que contradeciam os interesses da operação, condenas sem pruebas, o juez é o responsável pela sentença, determinando como deviam atuar os fiscais, persecução judicial contra os críticos da operação, interferência, finalmente, no processo eleitoral. O estado de exceção se produz... Doctor Almeida, debe ir finalizando. Sim, mediante um ataque sistemático ao princípio do Estado de Direito Democrático, que também existe como uma ideia que consiste em que o poder público se rige por normas jurídicas criadas democraticamente. O lavajatismo instala uma situação de crise nestes dois âmbitos de existência do Estado de Direito Democrático. Quando o lavajatismo abandona os direitos fundamentais e as normas legais, em geral, durante o curso de uma investigação num processo, o Estado Democrático de Direito perde sua densidade. Al fim e al cabo, a dimensão do poder público responsável pela investigação e aplicação do direito, seja, por exemplo, a polícia, a fiscalia ou o poder judicial, deixa de estar sujeita ao contenido da lei definida democraticamente. Por outro lado, na medida em que os métodos lavajatistas difundem a visão de que as normas jurídicas
não tem valor que tradicionalmente se lhes atribui, a ideia de Estado democrático de direito perde força no imaginário social e se vuelve cada vez mais sem sentido. É o debilitamento paulatino da Constituição ante o juízo de uma opinião pública contaminada por la polarização política. E concluyo. Finalmente, este estado de excepção se deu em forma de rede porque não chegou a todo o país, mas estuvo presente em numerosos pontos do território nacional, onde esta organização se manifestou através de magistrados, cuerpos de policias e fiscales, criando verdadeiros núcleos de impermeabilidade em relação ao ordem jurídico e ao Estado de Direito democrático. É uma rede porque todo está conectado, pero há espaço entre os pontos de conexão. A legada ao poder da extrema-direita em Brasil, por exemplo, foi um objetivo político buscado e logrado por el lavajatismo. Muitíssimas graças a todos e a todas. Muchas gracias por su intervención, doctor Almeida. Continuamos con el siguiente ponente de la mesa, que es el doctor Jorge Benavides Ordóñez, del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, que realizará una intervención titulada Control Constitucional y Estados de Excepción en Ecuador por el COVID-19. Gracias, Pablo. Un cordial saludo a todos y todas las expositoras y expositores. Agradezco a las autoridades por la cordial invitación y principalmente a la profesora Iglesias Vares por la oportunidad que me da de participar en este espacio académico. La ponencia que he preparado, las breves reflexiones, como ha señalado el colega Pablo Ramos, van por el lado de la relación entre el control constitucional en los estados de excepción. Señalar algunas características generales de la Constitución de Ecuador del 2008 que se encuentra en vigencia. Es aquellos textos constitucionales que han incorporado esta noción de interculturalidad, de derechos de la naturaleza, y han reforzado la posición que tiene la justicia constitucional de cara al control constitucional de los derechos, de la supremacía constitucional, de la fuerza normativa de la Constitución. En resumidas cuentas, es considerada como estos textos garantistas por la función central que cumple la justicia constitucional para garantizar los derechos constitucionales y la supremacía constitucional. Si bien en principio estas ideas nos podrían dar cuenta de un texto constitucional preocupado por la función que cumple la justicia constitucional para precautelar los derechos constitucionales, no está exenta de algunas tensiones o contradicciones por el papel del sistema presidencial que se inscribe dentro de los que se denominan presidencialismos reforzados por lo amplio de sus potestades. Y precisamente dentro de las potestades que tienen los presidentes de la República, como bien conocemos, está la posibilidad de decretar estados de excepción. En este sentido, entonces, es fundamental el papel que juega la Corte Constitucional para que cuando se dictan estas medidas excepcionales por medio de los estados de excepción, se proteja la división de poderes y se protejan los derechos constitucionales de los ciudadanos. En ese sentido, entonces, el presidente de la República, en el caso de Ecuador, tiene la posibilidad de decretar un estado de excepción, como se llama en la normativa nacional. ¿Qué derechos puede suspender? Tránsito, reunión, asociación, libertad de expresión. Evidentemente tiene que hacerlo en un marco limitado por parte del derecho constitucional y de la Constitución, donde deben observarse principios como la necesidad y la proporcionalidad. ¿Cuántos días dura un estado de excepción en Ecuador? Dura 60 días y puede ser prolongado máximo por 30. Llega a un total de 90 días. ¿Qué facultades tiene un presidente de la República cuando dicta estados de excepción? Bueno, puede pedir la colaboración, por ejemplo, de la función de los militares en el control del orden público. ¿Qué más puede hacer? Puede declarar la anticipación de la recaudación de impuestos, así como emitir proyectos de ley económica urgentes. Estos dos temas son fundamentales porque permite precisamente al presidente de la República en momentos de grave crisis, a través del ordenamiento jurídico, por ejemplo, enviar proyectos económicos urgentes o solicitar la recaudación anticipada de impuestos para manejar adecuadamente las crisis. En lo que vamos de pandemia, cerca de un año, en el Ecuador se han decretado 3 estados de excepción. Y en esos estados de excepción se han restringido los derechos a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, a la libertad de libre tránsito. En ese sentido, bueno, la Corte Constitucional
teniendo la facultad de hacer control constitucional de los estados de excepción. Entre las novedades me parece interesante que ha incorporado algunos elementos del sistema internacional de los derechos humanos. Han hecho ponencias magníficas los colegas que precedieron en la palabra, y bueno, incorporaría alguno de estos elementos. Se ha utilizado, digamos, por parte de la Corte Constitucional en Ecuador, algunos elementos propios de los estándares internacionales de derechos humanos con el fin de proteger a determinadas personas que puedan estar en situación compleja en estos estados de excepción, sobre todo enfocado al tema de los derechos sociales. Así tenemos como cuando se ha hecho control constitucional por parte de la Corte, se ha puesto énfasis, por ejemplo, en los grupos de personas de atención prioritaria, que son, por ejemplo, las cárceles, las personas privadas de libertad, medidas relacionadas precisamente al derecho a la salud que tienen las personas privadas de libertad, así como también a las personas que están en situación de calle. Y también ha observado la necesidad de que no se restrinja, por ejemplo, los recursos destinados a la salud y a la educación, que por otra parte la propia Constitución señala que son aquellos los recursos que no pueden ser tocados en un estado de excepción. Entonces, decir que la Corte Constitucional, con los 3 estados de excepción que se han dictado en Ecuador para manejar la pandemia, 2 fueron declarados constitucionales y el último, declarado en enero del 2021, fue declarado inconstitucional. Y explicaré por qué fue declarado el último inconstitucional. En los 2 primeros estados de excepción que fueron decretados ya por abril del 2020, y se dio una prórroga incluso de 90 días, de 30 días más. El estado de excepción en Ecuador puede durar 60 días y puede ser prorrogado por 30 días más, llegando a 90 días. Fue decretado este primer estado de excepción y la Corte ya determinó, acudiendo a parámetros de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, determinadas garantías para efectivizar, como decía, el respeto sobre todo de los derechos sociales y de personas que se encuentren en una situación particularmente compleja. Adicionalmente, ha emitido autos de verificación de cumplimiento para dar seguimiento a las sugerencias y recomendaciones que ha dado la Corte Constitucional para que el Ejecutivo pueda manejar de la mejor manera posible, dentro de las posibilidades existentes del marco ordinario, una suerte de normalización hacia las facultades que puede manejar el presidente en tiempo ordinario para manejar adecuadamente la pandemia. Se volvió a dictar un segundo estado de excepción y este tuvo incluso después una ampliación hasta 90 días, pero en ese segundo dictamen de estado de excepción, cuando hizo control la Corte Constitucional, ya advirtió que se trataba de una nueva normalidad, y en esa medida el presidente de la República tenía la obligación de llevar adelante aquellas medidas de políticas públicas para que con los instrumentos ordinarios que cuenta poder manejar adecuadamente la pandemia. Se han advertido por parte de varios colegas la necesidad de hacer un control constitucional importante, precisamente en aras de preservar, como señalaba la profesora Figuerero, los derechos constitucionales, la división de poderes, la fuerza normativa de la Constitución, esa intervención importante que tienen los tribunales y cortes constitucionales para matizar aquellos efectos que potencialmente pudiesen ser perniciosos cuando se dicta un estado de excepción, por la gran cantidad de poderes que puede tener el presidente de la República con el fin de manejar estas crisis. Y en este segundo estado de excepción, la Corte Constitucional en Ecuador ya señaló que debía hacerse todos esos pasos para manejar adecuadamente esa situación de pandemia, porque ya la nueva normalidad se había instalado y no podía acudirse de manera indefinida a un estado de excepción para manejar adecuadamente las nuevas realidades. Y ahí, por ejemplo, la Corte Constitucional pone de manifiesto esta importancia que tiene el derecho internacional de los derechos humanos, al aludir de que en los estados constitucionales contemporáneos se puede hablar de una constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, así como una internacionalización del derecho constitucional, por esta suerte de complementariedades y que se dan la mano internacionalistas. Hace un momento hablaba el profesor Bautista precisamente desde un enfoque del derecho internacional con el derecho constitucional para garantizar adecuadamente los derechos. Finalmente, en diciembre del 2020 se dicta el tercer decreto ejecutivo que contiene el estado de excepción sobre la causal de calamidad pública. En Ecuador se puede dictar un estado de excepción por la causal de calamidad pública, por la causal de desastre natural, por la causal de grave conflicto armado, por la causal de grave conmoción interna. En este caso es una calamidad pública lo que ha sobrevenido sobre Ecuador, la región y el mundo con motivo del COVID. Y en definitiva lo que le dice la Corte Constitucional es que un presidente no puede acostumbrarse a tener potestades extraordinarias cuando se trata de una nueva normalidad. Y en esa medida entonces
la Corte ha dado seguimiento a través de autos de verificación del cumplimiento de aquellas medidas que debía asumir el Ejecutivo desde un inicio de la pandemia para que en un plazo mediano pueda hacerse un manejo adecuado de la crisis por medio de los instrumentos nacionales con los que cuenta, bueno, en la normalidad y dentro del orden constitucional. Hasta ahí mi modesta exposición y agradecer nuevamente por la invitación gentil realizada. Muchas gracias, doctor Benavides, por su intervención. Para finalizar esta primera mesa del Congreso, doy la palabra al doctor Sergio Arnoldo Morán Navarro de la Universidad Autónoma de Nayarit, México, para que realice su exposición titulada Los límites al derecho a la libertad personal, la inconvencionalidad de la figura del arraigo en México. Muchas gracias por la invitación que me hizo el doctor Homero Vázquez, la doctora Marisol Luna, a este evento tan importante con la Universidad de Salamanca y esa red internacional en Iberoamérica que existe para poder presentar los resultados de investigación que realizamos los docentes e investigadores en el sistema interamericano e iberoamericano. Gracias. Voy a tratar de ajustarme al tiempo previsto. La figura del arraigo es una cuestión prácticamente que en México tiene bastante tiempo, ¿no? Es una cuestión compleja porque en algún momento se utilizó esta figura sobre todo para garantizar la comparecencia de quienes tenían relación, conocimiento de la comisión de un delito, pues. Durante gran parte de la historia de nuestro país esta figura se utilizó con ese fin. Sin embargo, se llegó inclusive a transformar este arraigo que en otras naciones se conoce como el arraigo domiciliario y se transformó en nuestra nación en una cuestión más compleja todavía, ¿no? Debido a que empezaron a asegurar a aquellas personas que tenían participación en la comisión de un delito, de tal forma que fuera posible llevarlos a juicio y respondieran, pues, penalmente por los hechos realizados, ¿no? En esos términos hay que entender que el arraigo desde la doctrina sufrió varias interrogantes, pues sobre todo porque se dejaba ver que vulneraba el Estado de Derecho, ¿no? Debido a que afectaba el debido proceso, ¿no? Cualquier persona debería de tener conocimiento de que se le está procesando, no solo investigando, ¿no? Y recordemos que la figura del arraigo, después del arresto domiciliario inicialmente que se tenía, se transformó entonces en la posibilidad que tenía la autoridad investigadora de recluir a una persona en un lugar determinado que principalmente era su domicilio, ¿no? ¿Sí? Pero que también podía ser en otro lugar, sin que necesariamente se le permitiera que tuviera la asesoría de un abogado, pues, ¿sí? Porque estaba arraigado, pues estaba asegurado, con la finalidad de complementar, se decía, ya una investigación que pudiera traer consigo su participación y su responsabilidad en la comisión de un delito. A nivel nacional, esta figura del arraigo se incorporó sobre todo en las legislaciones procesales de naturaleza penal, ¿sí? Y así veremos que estuvo prácticamente incorporado, ¿sí?, a la fase procesal. Esta cuestión, les decía, es compleja porque el 10 de junio del año 2011, inclusive, el Estado mexicano realizó una reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual ya ha sido posiblemente conocida y compartida por varios colegas, ¿no?, de nuestra nación, y muy bien estudiada, ¿no? Esta convención americana, sí, que de derechos humanos, que prevé también la regulación de derechos humanos y de la cual el Estado mexicano ha suscrito en el ámbito internacional, pues adquirió una relevancia mayor porque resulta que también tiene regulados los derechos humanos, ¿no? Aun cuando es complejo entender esta noción de derechos humanos, debido a que doctrinalmente podemos entender que no requiere necesariamente de estar positivizados para que tengan validez, ¿no? Pero lo cierto es que con esta reforma de 10 de junio del año 2011 en México, se tuvo la
transformación pues, de los derechos humanos elevados ya a un rango superior, de tal forma que tuvieran validez y vigencia no solo aquellos derechos pues, que ya estaban reconocidos por la Constitución mexicana, sino también aquellos que ya habían sido suscritos por el Estado mexicano en el ámbito internacional. Y entonces encontramos que hay figuras muy afines o similares que se encuentran tanto regulados en la Constitución mexicana como también en los textos internacionales suscritos por nuestra nación con vigencia y validez. La figura entonces del arraigo está inmersa dentro de las limitaciones que existe el derecho a la libertad personal. La libertad personal, como bien sabemos todos, se encuentra regulada en todas las sociedades democráticas, pues en México el artículo 16 constitucional lo contiene, en España lo contemplan en el artículo 17 de su constitución y la Convención Americana en el artículo 7º, ¿sí? En términos generales, en la reforma de 10 de junio del año 2011 se incorporó un principio que en la doctrina tanto europea como americana se conoce como el principio pro persona o pro homine, ¿no? Este principio va a permitir que en el ámbito de la regulación de los derechos humanos adquieran vigencia aquellos que garanticen el mayor margen de libertad en términos generales, ¿no? Si nosotros entonces empezamos a ponderar la regulación que tiene el Estado mexicano respecto al derecho a la libertad personal con aquella que se encuentra prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos, nos percataremos que el derecho a la libertad personal en México tiene las limitaciones tradicionales, ¿no? Como que es que una persona puede ser detenida porque un juez expidió una orden de aprehensión, pero también puede ser detenida porque se le detiene en flagrancia, pues porque se le agarra en el momento mismo en que está cometiendo un delito o inmediatamente después, o también la detención en caso urgente, ¿no? Esta cuestión hasta ahí está regulada en los mismos términos en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero la cuestión adicional es que en México se sigue manteniendo la figura del arraigo como una limitación adicional al régimen del derecho a la libertad personal, pues. Esta limitación adicional que va a permitir que, claro, la autoridad investigadora solicite a un juez que autorice una detención por arraigo, propicia que una persona esté detenida, pues, en calidad de arresto domiciliario, pues, posiblemente en su domicilio, pues, pero sin que tenga la posibilidad de que pueda estar en comunicación con su defensor, necesariamente, porque está siendo investigada, ¿sí? Y como parte de las garantías de toda persona, de los derechos, pues que debe de contar cuando está siendo procesado por la comisión de un delito, pues se tiene que dar a conocer quién lo está señalando, cuáles pruebas son las que existen. En la figura del arraigo se le dice simplemente que él está siendo investigado. Si bien es cierto, a nivel constitucional ya se limitó que esa investigación se realice solo por el delito de delincuencia organizada, ¿sí? En algún otro momento estaba ampliado para todos los delitos que fueran considerados como graves en la legislación penal. La cuestión aquí es que la Convención Americana de Derechos Humanos no contempla una figura similar al arraigo. Es decir, dentro de las limitaciones que existen al derecho a la libertad personal, en la Convención Americana de Derechos Humanos se contemplan las que tradicionalmente en la doctrina han sido como justificadas, pues como pudiera ser la detención por orden de aprehensión en flagrancia o la detención en caso urgente, pero no existe una figura similar al arraigo. Esto tiene que plantearnos esa necesidad que se tiene una vez que se incorpora el principio pro persona para ponderar qué tipo de derechos o cuál de los derechos que se encuentran regulados en más de un ordenamiento jurídico, como puede ser el del Estado mexicano y como puede ser también el de la Convención Americana, ¿sí? ¿Cuál garantiza el mayor margen de libertad? Al no contemplar la Convención Americana de Derechos Humanos, una figura similar al arraigo, debemos considerar de manera natural, pues, que el régimen de libertad, el derecho a la libertad personal, es más amplio en la Convención Americana de Derechos Humanos que el que se encuentra previsto por la Constitución mexicana, ¿no? Si bien es cierto, a nivel del constituyente permanente de nuestra nación, ha habido diversas iniciativas, algunas en el Senado, otras en la Cámara de Diputados. Estas se han estudiado, inclusive se han planteado la posibilidad de eliminar la figura del arraigo, ¿no? Por esta cuestión compleja, ¿no? Que viene a afectar
de manera distinta, pues una regulación que no se ha tenido en esos términos y que inclusive en el ámbito del derecho comparado no se tiene en los mismos términos, ¿no? Es decir, está más limitada el derecho a la libertad personal en México que en otras naciones y que inclusive en la Convención Americana de Derechos Humanos. En términos generales, ese es el planteamiento que vengo a compartirles el día de hoy. Sé que es muy breve, pero he tratado de ajustar y de que se entienda en los mejores términos la posición que les acabo de compartir, de tal forma que para no abusar y para no excederme también del espacio que está previsto, quisiera concluir, salvo que me indiquen que tengo excesivamente tiempo de sobra, ¿no? Si no es así, entonces sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morán, por su valiosa intervención. Con esto finalizamos la primera mesa, la mesa número 1 titulada Derecho Internacional Convencional y Constitucional de Excepción. Agradezco a todos y a todas las ponentes y aunque vamos con algo de retraso, si hay alguna pregunta, podemos todavía dedicar algún minuto a responderla para cualquiera de los ponentes. Lo que sí he ido viendo durante las intervenciones de las distintas ponencias era felicitaciones por parte de las personas que nos están siguiendo, tanto por la plataforma Zoom como por Facebook. Felicitaciones, como digo, tanto a la organización como a las interesantes ponencias que se han expuesto. En nombre de la organización no puedo sino agradecer las felicitaciones y en nombre de los ponentes seguro que se unen a mí en agradecer a los asistentes y a las asistentes por su tiempo y por esas buenas palabras. Pero como digo, si alguien quiere realizar alguna pregunta tanto a la conferenciante inaugural de este congreso como a cualquiera de los ponentes de esta primera mesa, puede realizarlo. Voy a dejar un breve espacio de tiempo, unos segundos, por si acaso alguien está escribiendo para no cortar esa posibilidad. Quería, pues, yo creo que no, muy rápidamente, con el permiso del maestro Pablo Ramos, preguntar una pregunta ahora que oía a la doctora Figueruelo, y fue volver a esas clases tan maravillosas de Derecho Constitucional que impartió y que sigue impartiendo en mi caso particular, al igual que se han expresado otros colegas. Ella es definitivamente causante de que muchos juristas estemos defendiendo el derecho de la igualdad y la libertad en estas tierras. Queremos darle, mi querida doctora, cómo se asocia, por ejemplo, estos estados de excepción con la posibilidad, es un tema que me tocó trabajar y que usted bajo su dirección, pero ahora ya me tocará ahorita hablar ni de eso, pero quisiera ver desde España la separación entre lo que es la suspensión de derechos como tal y lo que son esos estados de excepción que comportan restricciones a esos derechos. Hay dentro del sistema de fuentes una problemática planteada cómo se está resolviendo en este momento con lo del COVID. Doctora Figueruelo, tiene usted el micrófono cerrado. Antes de que pueda responder, solo una cosa voy a pedir brevedad, porque hay dos personas dentro de la plataforma Zoom que han levantado la mano, de lo que deduzco que querrán realizar alguna pregunta, y como tampoco podemos dedicar mucho tiempo a este debate porque ya vamos retrasados, pido brevedad tanto en las preguntas como en las respuestas. Doctora Figueruelo, active el micro. ¿Se escucha? ¿Se escucha ya? Sí, sí, sí. Sí, muy brevemente. Doctor Núñez, querido Michael, en España
el sistema de fuentes en los estados de excepción no está unificado. Hay un gran debate jurídico acerca de cuál es la norma que debe ser. Son multiplicidad de disposiciones las que regulan esta excepcionalidad. Hay declaraciones, disposiciones, otorgamientos, decretos, pero en ningún momento se habla en la normativa, ya sea constitucional u orgánica, de qué categoría tienen las normas jurídicas. Nuestro Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 16, de acuerdo a digamos, al recurso que se interpuso con motivo del estado de alarma del año 2010, dio una respuesta jurídica al tema y nos dijo que, a pesar de que no estaba contemplado en el sistema de fuentes toda esta regulación dispersa con la cual se dan respuestas a los problemas de excepcionalidad, había que tener en cuenta que hay que reconocerle rango de ley a esa normativa, que valen como leyes aunque no lo sean, y en consecuencia pueden ser objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque el supremo intérprete de la Constitución las coloca en el nivel o el rango del sistema de fuentes por debajo de la norma suprema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Figueruelo. Tiene la mano levantada Andrea Navarro Marañón. Ya no tiene la mano levantada, de lo que deduzco que sería algún error. Así que, como no hay ninguna pregunta, no hay ninguna más mano levantada, ni hay ninguna pregunta, ni en el chat de la plataforma Zoom, ni en la visualización a través de Facebook, vamos a cerrar esta mesa. La maestra Navarro Marañón sí está pidiendo la palabra. Por favor, ¿podrían activarle el micrófono, maestro Miguel? Pero no tiene la mano levantada, ¿eh? No se le ve. ¿Quién es, perdón, para buscarla? Espera. Andrea Navarro Marañón. Andrea. Aplaudiendo. Ya puede hablar. Hola. Buenas tardes, estoy desde Argentina, tenía la mano levantada. Mi pregunta es para el doctor Luis Cucarella Galeana. Él habló sobre el tema de la cuestión penal de la Corte Penal Internacional. Y yo soy docente de Derecho Internacional Público en Argentina y me quedó una cuestión en la cabeza respecto de la primacía del derecho internacional público en cuanto a la aplicación que él decía en las cuestiones relativas a las teorías monistas. ¿Cómo lo sostiene él o cómo piensa él esta cuestión de la aplicación procesal de los artículos, ¿no? digamos, de la primacía del derecho procesal y del derecho constitucional interno, en tanto la aplicación del Estatuto de la Corte? A mí me quedó esto dando vuelta cuando hay una preponderancia teórica desde el Estado de una aplicación de las teorías monistas. La verdad es que es una pregunta muy interesante que no sé si otro ponente va a poder responder, pero ya le adelanto que el doctor Cucarella no va a poder responderle porque hubo que hacer un cambio en el programa. Él era el último ponente de la mesa y pasó a ser el segundo, precisamente porque no podía quedarse hasta el final de la mesa. Así que no sé si otro de los ponentes puede responder a la pregunta planteada y formulada a través de la aplicación, pero ya digo que el doctor Cucarella no será posible. Mientras vemos si algún ponente puede Una responder. pena, muchas gracias. No hay de qué. Mientras vemos, como digo, si algún ponente desea y puede responder. ¿Había alguna otra palabra? No hay ninguna mano más levantada. No, por ahí planteársela y que él la pueda responder por escrito. Sí, le haremos llegar la pregunta para que pueda responderla. Muchas gracias.
Pues, como decía, puesto que no hay ninguna palabra más, no hay ninguna mano levantada y en el chat de Facebook no hay ninguna pregunta tampoco, cerramos esta primera mesa ahora sí y continuaremos ahora con la segunda mesa y cedo el testigo a nuestros hermanos de Allán de los Mares para la moderación.